Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en el segundo bloque de charlas de diseño con la doctora Mariana Flores García, arquitecta. Y efectivamente, Mariana, vives arquitectura, o sea, vives con la arquitectura y en la arquitectura. Bueno, también creo que hay que agregar, vives por la arquitectura, ¿no? Sí, Nos quedamos, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tienes una agenda apretadísima, pero aquí estamos pues a 1000 por hora con charlas de diseño. Gracias. al contrario, un gusto estar nuevamente por aquí contigo. Oye, con nuestros casi 1600 seguidores, wow, Padrísimo. ya estamos rasguñando el 1600, así que bueno, esperemos que pronto lo logremos, ¿no? Nos faltan 3, 4 más o menos. Bueno, ya casi, pero Ya casi, seguro. ya casi, ya casi llegamos. Mariana, nos quedamos en esta parte en la que vas a La Salle, León, a estudiar la maestría en diseño, ¿no? Ujú. Pero a la par sigues con la administración pública, entonces, ¿ahí cómo le haces para combinar? Sí, bueno, la verdad es que fue una locura porque fue un momento muy complicado en tiempos. O sea, yo trabajaba, digo, la administración pública también me ha ayudado mucho en temas de horarios laborales para compaginar con otras actividades. Entonces llegó un punto donde estaba así como en la administración pública por la mañana, en tu despacho por la tarde y haciendo la Ah, maestría. es que se nos olvidó decir que también tienes desde el 2004 tu despacho privado. Sí, sí, en ese momento yo trabajaba con otro despacho, Ok. pero bueno, o sea, siempre hubo como mucha flexibilidad, mucha apertura, obviamente con mi jefe en gobierno, con mi jefe en el despacho. O sea, en este sentido me ha tocado trabajar con arquitectos con una visión también muy amplia, ¿no? O sea, muy abierta nuevamente a estos temas de formación, de capacitación y de seguirnos preparando, ¿no? O sea, sobre todo para el tema del ejercicio profesional y que nuevamente pues esas referencias me han ayudado mucho y también pues me genera estas posibilidades de poder intercalar actividades. Sí fue difícil. Prácticamente tenía toda la semana aquí trabajando todo el día y los fines de semana vámonos a la maestría y Eso es lo que estoy regresa. pensando, Mariana. A ver, me estoy imaginando, Mariana, mañana, horarios de oficina en la administración pública, en la tarde en el despacho haciendo arquitectura privada. Mariana quiere estudiar una maestría. Bueno, no pasa nada, tengo el fin de semana y tengo las madrugadas, ¿no? Sí, sí, son Ya, las ya ventajas me de la imagino. juventud. Sí, claro. Oye, Sí, y sí, además haces tus cuentas y dices, ay, pues si el día tiene 24 horas, sí me alcanza, ¿no? sí, si duermo 2 horas está bien. Sí, fíjate que tiene que ver mucho justamente con el disfrutar también lo que hace uno, ¿no? De repente la maestría sí era todo un reto porque implica tiempo, dinero y esfuerzo, pero el despegarnos el fin de semana a hacer otras cosas que tienen que ver con arquitectura también es como muy rico, ¿no? O sea, porque digo, se disfruta de otra manera, sí te aprietas un poco en temas de tiempo de actividad, pero sí o sí vale la pena, ¿no? Llegó un Oye, momento donde me decían, ajá, sí, sí, dime. seguramente te pasaba a decir, a ver, espérame, necesito terminar para irme a León, Sí, duermo en el camión, ¿no? y era así O, como o no he fabuloso. terminado, en el camión termino de leer. Sí, sí. Llega un punto donde sí te lo cuestionas, porque sí lo haces. A ver, ¿cuáles son las prioridades en este momento? Incluso mi familia lo decía, descansa, Mariana, estás muy prioriza. flaca, Mariana, estás ojerosa, Sí, Mariana, no estás ajá, durmiendo, Mariana, no has comido, claro, así por es. supuesto. Y tiene que ver, nuevamente, tocó el aspecto de tomar decisiones. Yo decía, no, es que tengo que hacerlo, o sea, es un compromiso que ya asumí con estas condiciones, va a costar, pero ha valido muchísimo, muchísimo la pena. O sea, no me arrepiento. Digo, mis malos hábitos de tiempos no los he mejorado, pero bueno, yo creo que ha valido mucho la pena. Mariana, ¿y cuál fue la tesis, el proyecto que haces para la maestría? De hecho, ahí en la maestría, cuando yo estaba por titularme, mi tesis estaba enfocada a temas de administración pública, sobre todo con la parte de Sí, ya con esa diseño. experiencia, obviamente.
Ajá, y estaba muy enfocada, en ese momento me tocó trabajar algunos proyectos muy interesantes que tenían que ver con temas de seguridad. Entonces, yo traía un discurso interno en el sentido de cómo debía ser el carácter, cómo compaginas el lenguaje de la arquitectura en la ciudad, donde por un lado puedas mostrar que realmente estás brindando seguridad a la gente y que asiste a recibir apoyo, pero a la par un lenguaje amable que te genere confianza. Se traía ahí un tema interno como producto, pero también los procesos internos de diseño arquitectónico, ¿no? Oye, y que en ese Ah, momento, otra vez volvemos al momento ujú, histórico que vive México, en el que la violencia nos atrapa en las ciudades, nos claro, secuestra, nos deja literalmente secuestrados en nuestras viviendas, en nuestros hogares. así es. Y que la arquitectura se tiene que replantear, ¿no? Porque de hecho hay muchos proyectos que han surgido sobre rehabilitar espacios públicos para que la gente vuelva a salir a las calles con esa confianza, el re, ¿cómo? Rehabilitar la vida social a partir de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, son como muchas cosas, ¿no? O sea, digo, que sí me pasaban por la mente y digo, sobre todo, un poco más allá a partir de la maestría. Entonces, o sea, el reflexionar, el cuestionar, no solo tu trabajo, sino estos nuevos escenarios, nuevas visiones, el impacto que vas a tener. El tomar decisiones en el proceso de diseño no es tan simple. No es así como ponle un color y otro, ponle material y otro. O sea, tiene Claro. un impacto tremendo, ¿no? Y no en un momento en específico, sino en el tiempo. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de esas decisiones de diseño? Oye, y finalmente, ¿qué termina siendo la tesis? Porque traían muchas ideas, pero ya al final, porque finalmente, hay que decirlo también, uno se puede eternizar en los proyectos de investigación, pero hay que Claro, poner, como tú dices, decisiones, hay que ponerle término, hasta aquí ya, porque si no me alargo 5 años más, ¿no? así Entonces, es. ¿qué terminas? ¿Con qué terminas la maestría? Al final, el producto de la maestría fue un artículo. O sea, yo me titulé con un artículo sobre administración pública, pero muy enfocado a temas de proceso de diseño, pero también el rol de los arquitectos, o sea, en temas de administración pública. Entonces, digo, justamente la tesis tenía, porque no culminé ya el documento, hay como muchas cosas ahí todavía pendientes, pero el producto para temas de titulación fue un artículo en A este ver, sentido. pero Mariana, pero vamos poniendo las cosas también en su justa dimensión. Cualquiera podría decir, qué chiste, se tituló con un artículo. No, no. Toda la investigación que hiciste, de la que dices que ahorita todavía tienes ahí almacenada y que seguramente mucha se quedó en el tintero, te sirvió para poder estructurar ese artículo. Sí, totalmente. Y poner en contexto, ¿no? Justamente como te decía, de hecho el título es así, Arquitectura y sus estándares de calidad en la administración pública. O sea, así se Wow. llama. Y lo puse en contexto desde el ámbito internacional a llevarlo al ámbito local, justamente con estos proyectos de seguridad como casos de estudio que ahora te estoy comentando. Fue un proceso muy interesante, o sea, muy, muy interesante. Dentro de mis pendientes en algún momento será retomar, pues, o sea, incluso a partir ya de estos años, algunos aspectos que creo que son importantes, incluso documentar para temas de política pública. O sea, estas cosas no quedan así como un producto para trámites, sino creo que hay condiciones de llevarlo mucho más allá. Claro. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis para explicarle a todos, sobre todo los chicos que están hoy día aquí siguiéndonos en charlas de diseño, que cuando se publica un artículo en una revista indexada con jurado internacional es mucho más difícil que una tesis, Ujú, porque la tesis son tus profesores, son los sinodales que vas a tener ahí mismo de la universidad, seguramente algún externo, etcétera, pero son personas a las que puedes ver en los ojos, que te explique, mira Mariana, por aquí no va el rollo, ok, le corrijo, le quito, le pongo, ¿no? Ahí está, pero se queda muy a nivel interno. Pero claro, el publicar en una revista indexada, donde primero investigaste todo esto y luego tienes que sintetizar, porque el artículo tiene que ser en una estructura metodológica ujú, limitada, digamos, y pasarlo a la revista y ver si la revista dentro de su jurado y de su editorial aprueban o no aprueban. O sea, es todo un proceso. ¿Cuál fue ese proceso, Mariana? Porque no es fácil. no, bueno,
justo como comentas, o sea, sobrepasa los límites institucionales. Al final Claro, tú envías primero qué tipo de revista es, si es especializada, si tiene que ver con temas de arquitectura, si está respaldada por alguna institución. Hay un grupo académico, un comité que revisa los artículos que no te conocen, no conocen a tus profesores y bueno, tienes que someter tu trabajo a ese filtro para que pueda ser posteriormente publicado. Eh, a veces te dicen sí, lo aceptamos, a veces sí, pero con observaciones, y a veces te dicen no, mejor un segundo intento, ¿no? Así. exacto, exacto. Por eso Ajá. te digo, publicar un artículo, cuando decimos es que me titulé por un artículo, hay personas que de veras dicen, qué chiste, qué fácil, fueron 5 cuartillas, ¿no? Cuando la tesis es mucho. No, 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 no. O sea, de veras que es muy complicado. Mis Ujú, respetos a los que, como en tu caso, pues que van a titulación por un artículo en una revista indexada. ujú. Y fue muy interesante porque me tocó ser la primera en la universidad. Entonces, o sea, sí, que también ahí como de repente como que había ciertas discusiones, ¿no? Sobre todo porque también cambian las modalidades de titulación, pero bueno, se pudo hacer y ahí está, ¿no? Mi título sin problema. Wow, no, pues qué valiente, Mariana, porque de veras, bueno, como que te gusta ir abriendo brecha, ¿verdad? Como que, como que dicen, Sí, no, no, ahí está muy difícil. Entonces para Mariana Mariana sí, sí sí puede. se puede. Sí, sí. Sí, la verdad es que ha sido nuevamente como muy retador, o sea, muy retador en distintos momentos, pero nuevamente como muy bueno, ¿no? O sea, porque también te pones a prueba a ti mismo. Entonces, y bueno, de ahí también viene otra historia que ya ahora te contaré, pero bueno, o sea, justo yo me titulo con ese trabajo que me ha servido también muchísimo. Y bueno, nuevamente entender la parte del proceso, ¿no? O sea, a veces vemos la obra arquitectónica como un resultado de lo que ya construiste, pero ¿qué hay atrás? O sea, cómo lo trabajas, sobre todo cuando hay acciones, hablando del ámbito institucional, que no dependen 100% de ti. O sea, sino que tienes que trabajar con otras visiones, con otros profesionales, llevar de la mano ese proceso que a lo mejor en papel es súper bonito, pero llevarlo a la vida real, a la materialidad, ha sido también muy interesante. Claro. Oye, ahorita que estamos hablando de todo esto y de lo valiente de Mariana de publicar un artículo, me imagino que a la hora que empiezas a investigar todo el proceso metodológico, el cómo se conforma un artículo, son tus primeros pasos también dentro de la investigación y seguramente también ahí te enamoras de la investigación como tal, Me ¿verdad? atrapó, me atrapó. A mí me encanta escribir, me encanta escribir. Y cuando dije, bueno, el artículo está súper fabuloso, que ha tenido como momentos, ¿no? Digo, ya cuando paso de un artículo académico a un artículo científico, o sea, es todo un reto también, pero, o sea, también Exactamente. me gustó mucho, ¿no? Esa parte. Y es justo cuando te decía, o sea, personalmente ha sido mucho de explorar, conocer, y es cuando vas un poco más allá y un poco más allá y un poco más allá. Y bueno, así es como de una u otra manera también empiezo a ligar con el tema de investigación ya dentro de la arquitectura. Fíjate que estoy sintiendo a una Mariana que más que tener miedo, lo que le hace moverse en la vida es la curiosidad, ¿no? El reto, el decir, vamos a ver de qué se trata, o sea, vamos a ver qué es un artículo científico, vamos a ver de qué se trata, vamos a caminar, vamos a empezar, mira, pues sí se puede, ya di 2 pasos, y así se ha ido tu vida, pues, porque finalmente esta posibilidad del artículo te abre otra puertita que hoy día estás en la investigación, estás haciendo teoría, y Ujú, que también implica, el hacer teoría en arquitectura implica también un reto, y en diseño también, pues, implica reto, porque es mucho más, si lo pusiéramos en una balanza, son muchos más los arquitectos y diseñadores que están en el ámbito práctico que los que están haciendo teoría. Y más en así es. América Latina, creo que nos hace falta mucho, mucho, mucho arquitecto y diseñador teórico, ¿no? Para Ajá. soportar ambas profesiones. Sí, sí, sí. O sea, puede sonar como muy intenso, pero así es la arquitectura. O sea, al final es como explorar los límites. Llega un punto donde tú dices, bueno,
cumplí esta meta, pero sé que puedo ir más allá, cumplí esta meta, pero sé que puedo ir más allá, y así, ¿no? O sea, al final la arquitectura nos da para muchísimo en muchos ámbitos, más allá que solo construir, sino todo lo que sucede alrededor. Y la arquitectura finalmente se sigue constituyendo como una multidisciplina, porque lo mismo estás con urbanistas, que estás con arqueólogos, que estás con antropólogos, que estás con gente netamente del ámbito político o público, pues, y tienes que aprender a manejar el lenguaje de todos. Claro, de hecho hay una cosa súper buenísima, ya sabes, ahora en estos últimos años he trabajado muchísimo, muchísimo, o más con gerontólogos, con psicólogos y con arquitectos. Así de drástico el asunto y fabuloso, ¿no? Fabuloso. Pero es parte de la multidisciplina que te lleva a la arquitectura pública, digamos. Así es, sí, sí, o sea, al final también, como te decía, cada proyecto es distinto, cada experiencia es distinta. Un día trabajarás con abogados, otro día con médicos, otro día con antropólogos, otro día con académicos, otro día con la comunidad. O sea, es nuevamente empezar a generar este diálogo, ¿no? Y que nos lleve pues a un objetivo en común independientemente del ámbito donde nos desarrollemos. Claro, porque finalmente volvemos a lo mismo. Tú, como arquitecto, eres la encargada o el encargado de conformar el espacio, Claro. abierto o cerrado, no importa, pero ese espacio donde esa persona va a desarrollar, va a vivir, va a realizar lo que desde su vida y su profesión le competa, pues, ¿no? Así es, sí, totalmente. Entonces, necesitas entender esos lenguajes para poder dar respuestas materiales, pues. Ujú. Incluso un tema de comunicar eso, ¿no? O sea, justamente a veces tendremos un ámbito de donde tenemos profesionales de la misma disciplina, pero ¿cómo transmites el mensaje a alguien que no tiene esa formación? Y no solo a lo mejor en un ámbito institucional, tan solo con un cliente, ¿no? O sea, qué tan fácil es transmitir una idea y que lo entienda de esa manera. Entonces, bueno, también yo creo que son habilidades que de una u otra manera se van desarrollando. Claro, por supuesto. Mariana, ¿y qué pasa después de la maestría? Porque Mariana no se quedó ahí nada más, o sea, luego, ¿qué sigue? Fue una cosa muy interesante porque sí fue demandante, como te decía, tenía yo dos trabajos y la maestría, entonces dije, bueno, ya creo que necesito un respiro. Y eso me duró como un año, donde disfruté yo Ah, un pensé poco que ibas más. a decir 2 semanas. No, no, tenía que aplicar lo aprendido, ¿no? Dentro de la maestría y así. Eh, de hecho, yo duré o sea, terminé lo académico y en un año me titulé. Y bueno, sí, sí intenté como equilibrar un poco más los tiempos, ¿no? Para hacer otras actividades. Y ya pasó el año y medio, dije, no, como que me siento ociosa. Y ya, o sea, en eso de que pues, le agarré mucho gusto a, a toda esta parte de escribir, de leer y así. Dije, es que creo podemos meternos a este ámbito de la investigación, pero yo tenía como muy en mente eh, ingresar a la UNAM, a un programa de doctorado, pero bueno, implicaba nuevamente pues tomar decisiones de dejar lo que es la administración, cambiar de residencia, y dije, Claro. o sea, En habrá ese que, momento no existía la virtualidad no, y la educación a distancia, entonces era más complicado el pensar ir a la UNAM en claro, presencial, ¿no? sí, sí, entonces como que yo lo tenía así como muy en mente. Y digo, es que una cosa me lleva a la otra, que eso me lo platico como con mucho gusto. Entonces dije, bueno, ya me voy a preparar en lo que sea necesario para en un año dejar lo que tenga que dejarse y dar ese paso, ¿no? Porque pues implica también nuevamente demanda de tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicarse a ello. Y pasaron unos meses, siempre he intentado como no desligarme de las instituciones, no por un tema de soltarlo, sino que buscar también escenarios incluso de colaboración o de apoyo, porque al final se van conformando redes de trabajo, ¿no? O Claro. redes también, digo, más allá del trabajo, también amistades que quedan por allí muy valiosas. Y llegó un punto donde un día
me hablan de la Universidad de La Salle, que por ahí había un grupo de profesores que iban a tomar una maestría, un doctorado en Tamaulipas. Era un doctorado semipresencial, había una Mm, modalidad en línea que sí me quería integrar y yo así, por supuesto, por supuesto. obvio. Ujú. Y así a la siguiente semana ya estaba inscrita y ya estaba en Tamaulipas, ¿no? O sea, así. Entonces, o sea, decisiones en el momento muy buenas, o sea, muy acertadas. eh, y que bueno, o sea, en ese momento me llegó así como esa oportunidad, la tomé y no tuve que dejar absolutamente nada, nada más Y, nuevamente volverse a organizar y ya está. y seguías en la administración pública, obviamente. Así es. Ujú. O sea, tu torre de control seguía siendo en Zacatecas, estabas con la administración pública, con la ciudad de Zacatecas, estabas con el despacho, ya en tu despacho o en el privado, en el otro. Ajá, no, ahí ya era en el privado, o sea, ya, sí, ya no trabajaba en otra oficina, y bueno, también era como más fácil compaginar los tiempos. Que también lo que es cierto es que esta oportunidad de la Universidad en Tamaulipas, pues iba ya en tendencia a las condiciones actuales, ¿no? O sea, sobre todo cuando tenemos profesionales que trabajan todo el día y necesitan esta oferta más flexible o que también necesitan estas otras alternativas, sobre todo para seguir capacitándose Claro. y bueno, que no dejar de lado pues el día a día, ¿no? Del ámbito laboral. Entonces ahí sí ya no estaba en otro despacho, estaba en el personal y seguí en la administración pública, que también fue todo un reto, porque como te decía, pues gran parte de mi desarrollo profesional ha sido en este ámbito y justo llego a un tema de vivienda con el doctorado, que fue así como una super experiencia, sobre todo en la sensibilización justamente de nuestro rol como profesionales. O sea, fue así tremendo, tremendo. Y la vivienda, entonces la adoptas como proyecto en el doctorado. De hecho, el doctorado es en arquitectura enfocada a la vivienda. Entonces, fue un tema así porque pues yo no había trabajado la vivienda eh, más que la iniciativa privada, pero ya cuando empiezas a sensibilizarte del problema que es, dices, ¿por qué no hemos hecho nada? Digo, no es que no se hayan hecho acciones, pero es un golpe muy tremendo de sensibilizarnos nuevamente con el ejercicio profesional. Entonces, estoy entendiendo que en la iniciativa privada, es decir, en el despacho, hacías arquitectura, vivienda, pero para don fulano, para no sé quién, para clientes particulares. Pero ya en la aproximación del doctorado es la vivienda, entendiéndola desde el contexto no nada más individual y social, sino urbano, cultural, etcétera. Y Sí, ahí, seguro, o sea, ya no es el caserón de 1000 metros cuadrados, sino que ujú. aquí pues, la Sí, vivienda de o sea, interés social, la vivienda en sí, las sí, nuevas ciudades, los asentamientos irregulares, todo lo que implica la vivienda social y pública, digamos. así es, sí, sí, fue súper tremendo porque había tres líneas de investigación. Una tenía que ver con la conceptualización y diseño de la vivienda, que por supuesto por ahí me fui. Otra tenía que ver con temas de tecnologías de la construcción y otra tenía que ver con políticas públicas y sociedad. Entonces, bueno, primero de entender qué es la vivienda cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de la teoría, cuando hablamos de la conceptualización, y pones en contexto las soluciones de vivienda que existen, la problemática que existe, que bueno, no está ajeno desde esta visión de la administración pública, pero está esa contraparte que dices, o sea, ¿por qué no lo hemos atendido? ¿O por qué lo atendemos desde una sola perspectiva? ¿O por qué no nos sensibilizamos con toda esta demanda que no es número de viviendas, sino es la calidad de las viviendas y entramos nuevamente al diseño, ¿no? La Oye, Mariana, conceptualización. ahorita estoy pensando un montón de cosas. ¿Hasta qué punto el meterte en ese ámbito? Es decir, yo me imagino, quiero que, a ver, te estoy imaginando como que tú vienes muy armado de la maestría, la experiencia en la administración pública, entras
con todas esas ganas y con toda esa pasión que tienes por la curiosidad y por los retos, y decir, vivienda, va, le entramos. Y me estoy imaginando esta Mariana que va en su bote o en su lanchita muy tranquila, muy apacible, y de repente entrar en este contexto de la vivienda es como entrar en una tormenta en donde te empieza a revolcar el mar y que no te imaginabas, porque enfrentarte a todas estas problemáticas sociales desde la vivienda resulta hasta doloroso. Ahorita, mira, se me ha quedado todo en la garganta, yo con lo que he estado aquí con los arquitectos y también desde el ámbito de la ergonomía, pensar en esta vivienda social que para algunas personas es lo único que van a tener en su vida. Algunos se quedan con la mera ilusión de decir, ay, no tuve mi casita, ¿no? Sí. A otros que se les va la vida pagando la casita y otros que le venden el alma al diablo por la casita, ¿no? ¿Hasta qué punto te daban estas crudas morales, decir, wow, ¿dónde estamos? ¿Qué está haciendo la arquitectura? Yo creo que todo el Mira, te tiempo. juro que me estoy poniendo chinita nada más de imaginar estos temas, porque, y tú metida en la investigación y en el tengo que hacer algo, ¿cómo lo asumes? Sí, la verdad es que, como te decía, o sea, más allá de un tema netamente académico, o sea, fue un impacto personal. O sea, porque nuevamente de repente como que asumimos, no que lo sepamos todo, pero que sí tenemos ya cierto conocimiento de las cosas o de algunas cosas, pero dices, a ver, es que no es cierto. O sea, al final como que vamos a ir explorando, conociendo y siempre o sea, te vas dando cuenta sobre todo qué tan importante puede ser tu participación, ¿no? Como profesional, como asesor, como consultor, o sea, puedes incidir en la experiencia de vida de alguien, o sea, y en el mejor de los casos hay oportunidades, en otros no los hay. Entonces, sí, sí es hasta a veces como muy dramático, ¿no? El poner en esa perspectiva estos escenarios que, bueno, de una u otra manera no estamos tan sensibilizados, ¿no? Con estas otras realidades, por ejemplo. Claro, por supuesto, y son realidades que nada más es cosa que le busques un poquito porque ahí están, pues. Habrá Sí, quien no quiera verlas, habrá quien diga, no, 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 yo hago arquitectura privada y yo me dedico claro, a privados, a clientes particulares, ¿no? Y me muevo en ciertas zonas de la ciudad en la que yo no veo esa otra realidad. así es. Pero, pero meterte en un tema de estos y desde un doctorado en el que finalmente tienes que hacer propuestas, porque esa es una de las virtudes que tiene el doctorado, Ujú. eh, pues yo creo que hasta cuestiona tu propio quehacer profesional y tu propia ética, ¿no? Sí, desde el inicio, o sea, desde el inicio. Por ejemplo, yo como que siempre he intentado o sea, ligar las experiencias de vida, las experiencias profesionales, sobre todo en estos distintos escenarios, y nuevamente poner en contexto, ¿no? Yo refería mucho eh, lo que era en la administración pública, hablas de equipamiento, hablas de espacio público, de áreas de estar, que no sé qué, pero ¿cómo conectas con la vivienda? O sea, ¿para quién estás diseñando, no? Bueno, entrar, por ejemplo, a la vivienda, insisto, me ha ayudado mucho a sensibilizar, ¿no? Sensibilizarme, sensibilizarme, o sea, nuevamente respecto a la ciudad, pero también a los usuarios, ¿no? Porque justo ahí es donde ligo a grupos vulnerables. Por Entonces, supuesto. así como dices, o sea, es que algo se tiene que hacer acá. Ahora, cuando hablamos de grupos vulnerables, obviamente estamos pensando de entrada en tercera edad, estamos pensando en población con alguna discapacidad. Sin embargo, se nos olvida que en estos espacios mínimos, ¿no? De vivienda social, Ujú. todo el mundo llegamos a ser vulnerables. Claro, Es claro, decir, los niños, cuando dices, pues es que nada más hay dos recámaras, una para papá y mamá y la otra para los niños, sí, pero llega el momento que los niños crecen. son dos niñas y un niño, y entonces ya exigen su individualidad, Ujú. exigen su propio espacio, o en el que la abuelita tiene que venir a vivir con ellos y pues ya no cupo, ya también se vuelve otro factor de vulnerabilidad. Eh, es que de veras es un espacio multicomplicado, multifuncional. Sí, sí, es que es todo un reto, todo un reto. Y como te decía, también he tenido como la suerte de coincidir con profesionales, con arquitectos en distintos ámbitos, o sea, desde el institucional,
desde la maestría en el doctorado con una perspectiva mucho más amplia, que también te abre a ti la mente, ¿no? O sea, dices, bueno, es que este escenario está así. En el doctorado coincidí con algunos doctores también muy abiertos y muy sensibles con estas realidades, en el ámbito nacional e internacional, porque es justo cuando me digo también, digo, en esta fortuna, que eso no te lo conté, entro al doctorado y a la semana se genera este convenio con la Universidad de Sevilla, y es cuando nos toca hacer la primera generación con una doble titulación. ¡Wow! Entonces, Otra o vez sea, Mariana va en primer lugar. ajá, entonces mis tutores, pues yo tenía doctores nacionales e internacionales. Extranjeros. Entonces, pues, o sea, el también ver esos contrastes de visión, de contextos, no solo de lo que conocemos en México, sino lo que conocemos en otro lado del mundo, ha sido como muy rico, ¿no? O sea, muy rico y muy abierto, ¿no? Y seguramente dentro de tu formación de doctorado te toca empezar a leer desde antropología, sociología, psicología Filosofía. social, ¿no? Y empezar a hacerte de un campo de conocimiento, pues seguramente hasta entonces sí conocido, pero a lo mejor no abordado desde esa otra óptica y que te está también retroalimentando para tu administración pública. Sí, al final todo le ha abonado, ¿no? A esa como intención inicial de tener mejores herramientas y tener otras habilidades, capacidades, o sea, todo le ha abonado. Luego platico mucho que si hago una retrospectiva de estos proyectos que hice o en los que participé al inicio, que tenían que ver con aspectos sociales, con temas de adultos mayores, digo, no, porque hice eso, pude haberlo hecho mejor, pero al final es como este aprendizaje, ¿no? O sea, y es cuando dices, pues es que tengo que seguirme formando para tener por lo menos una comprensión un poco más amplia, ¿no? De lo que estamos haciendo y cómo impacta, porque también el tema de la administración pública es que en este momento yo puedo evaluar lo que se hizo acertadamente y lo que no en el tiempo. O sea, los Claro, por proyectos no se supuesto. quedan en un momento en particular, sino que van en el tiempo, ¿no? Lo que has hecho bien o mal, pues ahí sigue e impacta y podrá mejorarse. Hay veces que no, digo, de repente así como que dices, chin, pues bueno, o sea, en algún momento no Eso lo lo vimos dije en ese así. momento, pero ahora lo pienso de otra manera porque Exacto, tengo mucha más madurez profesional y personal, ¿no? exacto, totalmente. Fíjate que te siento, Mariana, como que siempre tus dos hilos conductores con los que vas tejiendo esta trama de vida personal y profesional es justamente la arquitectura y la administración pública. Y entonces les vas agregando tantos cuentas, tantos hilos, tantos colores, como vayas necesitando para fortalecer estas dos líneas. Sí, el tema es que, o sea, nunca me he desligado del ejercicio profesional fuera de la academia. Y eso ayuda muchísimo porque vas aportándole a ambos escenarios. O sea, la Claro. comprensión, por ejemplo, del desarrollo profesional fuera de la academia, pero ya con conocimiento. Y también el desarrollo de investigación con conocimiento práctico. Entonces, o sea, he intentado como mantener ese como equilibrio y que la verdad me ha servido muchísimo. Oye, Mariana, híjole, de veras platicar contigo me ha resultado verdaderamente enriquecedor no nada más a nivel personal, sino a nivel profesional. Creo que también estás mostrando una visión de la arquitectura mucho más global de lo que normalmente creemos y creo que para nuestros seguidores está resultando muy rica. Se nos está acabando el tiempo para no perder la costumbre, ¿verdad? Qué rápido. Bajo esta variable no la controlamos, desafortunadamente. Vale. Ay, me encantaría que me regalaras una tercera charla, para que nos cuentes, Mariana, en la academia, porque estás en el ámbito académico, en la docencia. Mariana, ¿qué está haciendo actualmente? Porque tienes múltiples cargos. Ay, sé que tienes una agenda muy apretada, pero bueno, si nos regalares una tercera charla. No, yo encantadísima, la verdad es que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho incluso compartir mi experiencia profesional y personal, sobre todo en este ámbito, ¿no? De la disciplina, que yo creo que no es igual para todos, cada quien lo vive de manera distinta y siempre pues, nos vamos a sorprender. Así que bueno, encantadísima de estar aquí contigo.
Ok, Mariana, pues entonces esta charla, este segundo bloque aquí lo dejamos en charlas de diseño, por supuesto, pero no se pierdan el tercer bloque porque, hijo, ahí Mariana nos estará contando entonces ya qué pasa con el doctorado y qué pasa con todo lo que ha venido a partir de ahí en la docencia y en el ámbito profesional. Muchísimas gracias, Mariana, y entonces estamos ahí en la siguiente y tercer bloque. Un gusto, saludos. Gracias.